Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesora. El día de hoy vengo a presentarles el trabajo parcial del curso de Ética y Ciudadanía. Haciendo, haciendo uso del eje de la libertad, escogimos el caso Fujimori, donde el Corte Internacional de Derechos Humanos pide al Perú que se abstenga de ejecutar su liberación. Esta presentación tiene a cargo los siguientes integrantes: Elvis, Fernando, Gabriela y Fabricio, que lamentablemente no puso su nombre. Bien, haré una sinopsis sobre el eje temático de la libertad y cómo se aplica en este caso, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena al Perú abstenerse al ejecutar la liberación de Alberto Fujimori. ¿Quién es Alberto Fujimori? Alberto Fujimori fue presidente durante los años 1990 y 2000. Durante este tiempo hubieron dos hechos resaltantes bajo su mando: el hecho de Barrios Altos y la Cantuta. ¿Qué pasó en Barrios Altos? En Barrios Altos hubo una matanza de 15 personas, entre ellas una niña de 8 años. Y en la Cantuta, donde hubo una matanza de 9 estudiantes y un profesor, a manos del servicio de inteligencia, que actuaba al margen de la legalidad. A lo largo de más de 100 sesiones se le otorga al expresidente Fujimori una pena de 25 años, denominándolo autor mediato, bajo esta por los crímenes de lesa humanidad. ¿Qué quiere decir lesa humanidad? Según la Corte, según las leyes, lesa humanidad quiere decir que son delitos de derechos humanos, como son la muerte. Entonces, estos delitos no tienen ni perdón, no tienen ni amnistía, ni favores carcelarios. Al hacer cumplir estas leyes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace respetar estas normas y leyes, haciendo uso de la ética y moralidad, bajo el principio de la justicia. Por eso denominamos que este es un caso ético. Bien, siguiente. Haciendo uso de las dos lecturas de la ética explicada a todo el mundo y para qué sirve realmente la ética, hacemos uso de estas para aplicarlas en este caso. Entonces, la ética explicada a todo el mundo. ¿Cómo aplicamos en este caso? La ética explicada a todo el mundo nos explica del porqué sobre nuestras decisiones para poder sobrellevar una mejor convivencia en la sociedad. Entonces, en este caso de la Cantuta y Barrios Altos, el expresidente, citando a Sócrates, donde dice que el bien de la ética no existe voluntad entera negativa. La cuestión es tan solo que se equivocan de bien. Entonces, él pensando que matando a estas personas sindicados como terroristas hacía bien, pero no era así. Según la lectura de para qué sirve realmente la ética, esta nos habla sobre cómo la ética nos ayuda a la formación de carácter y esta nos permite ser conscientes. Entonces, en este caso, ¿el expresidente tuvo ética? ¿No tuvo ética? Según esto, el presidente no tuvo carácter, no tuvo ética, no tuvo esa potestad de actuar bien. El caso de Fujimori y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es para mí un claro ejemplo de lo que significa ser imbécil moral. Como lo menciona Sabater en el capítulo 6 de Ética para Armador, un imbécil moral puede tener muchas características, pero una de ellas es ser un peligro para la sociedad. Y me parece que Fujimori representó esto en su primer gobierno. Hablo exactamente de los crímenes que se cometió en Barrios Altos y La Cantuta, donde murieron más de 15 civiles que no tenían, la verdad, la culpa de nada. Otra cita de Sabater de este mismo libro que quisiera mencionar es: para dejar de ser imbéciles debemos renunciar a buscar coartadas que disimulen que somos libres y por tanto razonablemente responsables de las consecuencias de nuestros actos. Yo sé que no fue Fujimori quien disparó a estas personas, sin embargo fue él quien dio la orden. Es difícil saber lo que pasó por la mente de Fujimori en ese momento y cómo tiene su conciencia, pero tocando otro concepto de Sabater en esta misma lectura, él nos habla de que la conciencia es el peor castigo que uno puede tener. Sin embargo, es cierto que para la sociedad esto nunca va a ser suficiente, y me parece totalmente entendible que las familias agraviadas en estos casos busquen justicia y pidan que no sea liberado Alberto Fujimori de prisión, porque se tiene que de alguna manera recibir un castigo, por así decirlo, por lo que sucedió. Bueno, es ahí donde interviene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando a principios de este año se le negó a Fujimori el indulto humanitario. Tocando otro tema de otra lectura, me parece que vamos a enfocarnos un poco más en las familias de las víctimas, de los fallecidos. Es claro que esto los marcó. Y bueno, hablando de la alegría, como la menciona Sabater, él la define como la afirmación del presente y no la nostalgia del pasado ni del futuro. Estoy segura que estas familias están lejos de alcanzar la alegría, pero me parece necesario que este señor cumpla su condena por lo que sucedió y tal vez así poder ayudar a estas personas a que olviden, bueno, no olviden, pero
superen los hechos. Para terminar, yo estoy a favor de que se le negara el indulto humanitario a Alberto Fujimori, porque creo que en la sociedad sí hay justicia, aunque no siempre se da como quisiéramos. Vivimos en una comunidad que se basa en los valores, las normas morales y también la ética. Para argumentar mi posición y explicar el sentido ético de esta situación, he empleado el concepto de lo que es la ética y el utilitarismo, ambos del texto de Singer. Ahora, de lo que es la ética, Singer dice que la ética requiere un punto de vista universal. Esto quiere decir que si voy a defender mi posición basándome en principios éticos, no puedo referirme solamente a los beneficios que me proporciona, sino a una audiencia mayor. Este concepto lo podemos relacionar con el indulto a Fujimori, ya que el Tribunal Constitucional emite el fallo dirigido con clara connotación política. Por tanto, Fujimori tiene que cumplir, como cualquier otra persona, la sentencia señalada. Por otra parte, sobre el concepto de la ética utilitaria, Singer afirma que se refiere a las mejores consecuencias que favorecen los intereses de los afectados. De esta forma, el utilitarismo recomienda actuar de modo que produzca la mayor suma de felicidad posible. Bien, esto también se relaciona con el caso, pues la decisión que tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos al anularle la liberación a Alberto Fujimori imparte justicia que favorece directamente los derechos de igualdad de los familiares afectados. Espero que se encuentre bien, profesora. Hoy hablaré sobre un breve resumen del caso de Fujimori y también daré una opinión y reflexión de este caso. El día 22 de este año, el día 22 de febrero de este año, Fujimori solicitó un habeas corpus para revertir la resolución del Tribunal Supremo de anular el indulto. El 17 de marzo de este año, Fujimori sale en libertad. 3 días después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió suspender dicho indulto eh, por, por mientras se daba las solicitudes de familias víctimas del caso de La Cantuta y Barrios Altos. Eh, Escuchado de todo este caso, daré una opinión. Pienso que es importante. Pienso que el exmandatario no debería darle el indulto, ya que no se debería justificar eh, sus actos que ha hecho por su enfermedad, que se está dando el indulto por ser humanista, por así decirlo. Pero en este caso no se podría dar, porque ha habido gente inocente y familias afectadas. Como dijo Seneca, nosotros somos los artesanos de nuestra propia vida. Esto quiere decir que nosotros somos el que forjamos nuestra vida a lo largo en la que vivimos. Eh, somos, somos dependientes de los actos que hacemos, ya sean buenos o malos. En el caso de Fujimori, sus actos bellacos malograron su vida, haciendo que pague por lo que está haciendo, lo que hizo en su exmandato. Eh, a lo que quiero llegar, que no se debería dar el indulto, porque si no sería injusto también con otros criminales, porque no se le dan también el indulto. Y debería haber un reparto de justicia por decisiones malas que toma la gente, dañando a la sociedad. Bueno, gracias por escuchar esto. Y espero que nos podamos hablar. Adiós.